Muy buen día, estimados profesionales. Un gusto de saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio pues a esta sesión de aprendizaje. En este caso, pues ya es prácticamente la de las últimas dos sesiones que vamos a tener durante esta semana, ¿verdad? Ya pues en este caso el miércoles finalizamos la escuela de vacaciones, así que mucho ánimo para esta última etapa y al mismo tiempo para la realización de las actividades programadas para este último módulo. En este caso, pues en plataforma ustedes ahorita ya encontrarán activo el quinto módulo, el último. Este quinto módulo solo tiene dos actividades, ¿sí? La primera actividad, que es la realización en este caso de su agenda pedagógica, que ahorita lo voy a explicar otra vez con un ejemplo en tiempo real para que podamos ya ir armando esta agenda y los que ya la están armando, pues enhorabuena. Espero que hayan tenido el tiempo para poder descubrir un poquito más la herramienta y al mismo tiempo la evaluación del módulo, que en este caso será la conjugación de verbos consonánticos y vocálicos utilizando la herramienta de Google Docs. Entonces, vamos a verificar esa herramienta y al mismo tiempo esta evaluación será el día miércoles, ¿verdad? Esta evaluación entonces se iniciará, voy a decirlo, y pues quienes la terminen de una vez en el horario de clase, pues enhorabuena y así de una vez la entregan para yo poderla calificar. La agenda de igual manera está para que le entreguen hasta el miércoles a las 23:55 de la noche. Ya está el espacio respectivo en el espacio de tareas. Entonces, en este caso, ustedes ya tienen acá que está para el miércoles a las 23:55 de la noche. En este caso, ya había dicho y vuelvo a recalcar otra vez. Van a realizar su propia agenda pedagógica con el apoyo de las 6 agendas. En este caso ya hay una agenda más publicada en la plataforma que deberá elaborar usted con propiedad, ¿verdad? La agenda pedagógica en este caso deberá contener la siguiente estructura: carátula, introducción, desarrollo de contenido de 5 temas vistos desde el módulo 1 hasta el módulo 5, ilustraciones y una conclusión. O puede ser también 3 conclusiones. Al momento de elaborar, pues utilizar su creatividad y originalidad digital utilizando el apoyo de la herramienta. Ya les había mostrado desde el viernes, ¿verdad? Book Creator. Luego de la utilización, de utilizar, perdón, o digitalizar su información en este apartado, deberán compartir únicamente el enlace respectivo para yo poder entonces después accesar a la herramienta para poderlo observar. Les pido por favor que no me carguen documentos de Word ni documentos de PDF, porque esto me dificulta aún más que solo me compartan un enlace. Yo cuando ustedes me comparten el enlace solo hago esto, miren, selecciono, copio en la web, voy observando rápidamente para ir calificando sus materiales. En cambio, cuando me comparten un documento de Word, cuando me comparten un documento en PDF, si lo comprimieron, cuesta abrirlo. Si no está guardado con características propias de los Windows o de los Office específicos, también cuesta abrirlo. Mientras abro un documento de Word, entonces yo ya he ido calificando otros 2 enlaces más porque es más fácil para mí. Entonces, por favor, no cargar documentos de Word. La plataforma específicamente le da la opción de solo cargar su enlace, ¿verdad? E inclusive ahí puede colocar un breve texto usted también sin ningún problema. Con la conjugación de verbos en este caso, de igual manera, ustedes en su Drive van a aperturar un documento en Google Docs. Luego de ello, pues yo les voy a asignar 2 verbos, uno vocálico y uno consonántico a cada uno de ustedes para realizar su evaluación el miércoles. Posterior a ello, pues deberán graficar la tabla para la conjugación verbal con cada una de sus partículas respectivas. Y luego de ello van a proceder ustedes a conjugar sus respectivos verbos. Al tener las conjugaciones listas, deberán entonces publicar en este apartado los enlaces de su Google Docs para su calificación. Enlace que también debe de estar público para que yo accese a la observancia de su conjugación y pueda calificar.
Tampoco pido, por favor, cargar ni documentos en Word ni documentos en PDF para que pueda accesar yo inmediatamente. Esto también está para entregarse el miércoles hasta las 23:55 a más tardar. Pero vuelvo a repetir, yo creo que dará en el tiempo de la clase muy bien para poder entonces realizar la conjugación y por lo tanto la entrega del mismo documento. Encontrarán entonces en el apartado de recursos de esta semana la última agenda pedagógica, porque les voy a hacer otra más con la situación de las oraciones que vimos la semana pasada, pero esa ya es extra, vamos a decirlo, ¿verdad? Esa ya no es parte del curso, sino que es para que ustedes pues tengan a bien una ampliación de información y al mismo tiempo también otro elemento propio para la apreciación de ese tema. En este caso, esta agenda pedagógica que vamos a utilizar pues tiene el tema de el verbo, que es lo que vamos a comenzar a verificar ahorita, y a la vez la conjugación respectiva de los mismos, cuáles son las partículas que debemos nosotros utilizar cuando es vocal, cuando es consonante, porque también tiene esa particularidad, una regla que existe también dentro de la conjugación verbal, con la cual hay que tener cuidado, y los adverbios. Sí, aquí hay una gama de adverbios también, pero que yo he colocado tal vez como un poquito más explicado, ¿verdad? En este apartado para que ustedes puedan entonces tener otros adverbios y al mismo tiempo realizar entonces, por tanto, una escritura también de los mismos o una utilización de los mismos en algún dado momento. Con estos dos temas, entonces finalizamos esta semana para poder verificar, por tanto, elementos característicos que nosotros vamos a ver en la construcción de oraciones, en la construcción de párrafos, si así bien lo quieren ustedes, si en algún dado momento lo realizan, o en alguna construcción de otros elementos o materiales de trabajo para su proceso de enseñanza-aprendizaje en la docencia. Entonces, esas son las dos actividades que vamos a realizar y que ya están publicadas en la plataforma y que ya están activas, ¿verdad? Para que ustedes puedan entonces verificar su acceso y al mismo tiempo la verificación también de la entrega en los tiempos respectivos. Hoy solo tengo 47 profesionales, significa que faltan 3. Algunos en la plataforma ya han visto sus calificaciones, ¿verdad? A estas alturas, pues ya varias de las calificaciones están al día. He tratado la manera de que pues todo esté completamente al día en cada uno de sus espacios. Y si vemos, hasta este momento ya hay algunos que tienen pues hasta ganado el curso, pero eso no significa que ya esté, ¿qué les digo yo? Ganado al 100%. Si no realizan la evaluación del viernes con la conjugación verbal, entonces no estamos culminando al 100% el curso, ¿verdad? Ténganlo en cuenta. Eso sí, me preocupa un poquito de aquellas profesionales o de aquellos profesionales que tienen menos de la zona mínima a estas alturas. Sí, esperaría yo que con la herramienta que califique hoy o con la evaluación que ustedes todavía culminaron en su entrega anoche, pues puedan llegar a zona mínima, porque si no llegan a zona mínima, lamentablemente perderán el curso. Creo yo que les he dado todas las oportunidades para realizar sus entregas respectivas y por eso felicito a aquellos que inclusive ya tienen hasta más de 65 puntos, ¿verdad? Hasta este momento. Y al mismo tiempo, pues los que ya tienen los 61, vamos a decirlo, porque eso significa también que han trabajado arduamente en este curso para sacar una muy buena y excelente nota del curso, ¿verdad? Entonces, ahí pueden observar ustedes, ya casi que la mayoría tiene un curso ganado, ¿verdad? El requisito para poder entonces validar esta nota será la evaluación del día miércoles. ¿Oyeron? Entonces, ahí verificar, por favor. Vamos a ver por acá, dice solamente falta la asistencia de la cuarta semana. Exactamente, por eso les he dicho que he tratado la manera de ir actualizando las tareas. Ya solo falta eso y falta su calificación de la evaluación de esta semana, ¿verdad? Bueno,
Esperaría yo entonces que durante estos días pues ustedes hayan accesado a la verificación de la herramienta que les compartí o que les expliqué brevemente el día viernes. En este caso voy a hacer algo antes de continuar. Voy a verificar. Primero, vamos a ver, esto fue lo que observamos para tener la idea clara y al mismo tiempo para que no haya ningún margen de duda, ¿verdad? Y podamos explicar entonces con propiedad. Esta es la segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Ahí estamos. Bueno, en esta oportunidad ustedes podrán accesar. Por aquí dice el link, yo falto de la nota del muro. Hay algunos, gracias por ahí hacer la observación. Hay algunos que no publicaron el enlace del muro virtual. Entonces por eso no tienen nota. Y hay algunos que pues yo les dije que lo publicaran antes del mediodía y no lo hicieron. Porque pues ustedes, ¿verdad? Algunos pues ahí me publicaron que tenían cosas que hacer. Pues yo también, ¿verdad? Ese día exactamente yo también tenía convivencia familiar. Entonces, exactamente antes del mediodía yo califiqué todas, ¿verdad? Todas las publicaciones. De aquellos que lo hicieron después, entonces será hasta hoy que yo vuelva nuevamente a verificar para poder accesar. Aunque por ahí pude observar que como 4 profesionales no publicaron el enlace del Padlet, ¿verdad? Que lo tengan en cuenta para pues, si la nota no aparece será por esa razón también. Bueno, el primer módulo vimos la guía metodológica para el docente de los 3 ciclos básicos, ¿verdad? De los 3 grados. Ahí entonces, esto es un primer tema para la agenda pedagógica si ustedes lo quieren tomar. Ahí va uno. La siguiente semana vimos entonces la agenda pedagógica número 1 que tenía la importancia de la historia maya. Sí, ya llevamos 2 temas. Entonces ahí ustedes observaron, ¿verdad? Y ahí tuvieron ese agregado. Esa misma semana vimos también la siguiente agenda, que en este caso trabajamos entonces con el calendario maya en sí y trabajamos al mismo tiempo con las energías. Ya van 4 temas, ¿sí? Trabajamos las energías y explicamos cada una de ellas junto con la herramienta educativa. Bueno, ya llevamos 4. La siguiente semana trabajamos la siguiente agenda que es sobre saludos, ya llevamos 5 temas. Los clasificadores de palabras, ya llevamos 6. Las formas de despedirse, 7. Las vocales y el alfabeto, vamos a decir que son 8. Y el sustantivo ya son 9 temas, ¿verdad? Dividiendo inclusive el sustantivo en verduras, frutas y animales. Si los tomamos individualmente, estaríamos hablando de 11 temas, si los queremos individualizar hasta el momento. La siguiente semana, que fue la semana pasada, vimos colores, ya vamos 12 temas, tamaños 13, cuerpos geométricos 14, estados 15, sabores 16, olores 17, pronombres personales 18, pronombres demostrativos 19 y afijos poseedores 20, ¿verdad? Hasta ahí ya llevamos 20 temas. Y la última agenda de esta semana, que es el verbo y el adverbio. Entonces tenemos 22 temas. De estos 22 temas, ustedes van a elegir 5, ¿sí? Los que mejor ustedes les parezca
por facilidad, por escritura, por pronunciación, por interés, por escritura, por comprensión, por lectura, por asimilación, lo que ustedes quieran. Entonces van a elegir 5. De esos 5, entonces son los que van a elaborar ustedes en su agenda pedagógica, ¿verdad? Esos 5 elegidos de los 22 que ya vimos, entonces serán los que ustedes van a ir verificando en este caso. Por ejemplo, como ya vimos la estructura, entonces definitivamente, perdón, yo en este caso tengo que decir, voy a mover por acá porque me falta ahí para que la estructura sea correcta, ¿verdad? Y para que pueda tener entonces los elementos que mi trabajo o que las instrucciones dice. Entonces yo aquí voy a colocar introducción, ¿verdad? Y ahí pues realizo el agregado. Entonces ya tengo aquí mi espacio y ya lo personalizo. Lo voy a aumentar un poquitito para que esté centrado. Ya está ahí, le voy a cambiar fuente, vamos a colocarle esta, ahí está. Y entonces ahí ya tengo mi espacio de introducción, ¿verdad? Ya está ahí, ya tengo carátula, que ahí está mi carátula. Ya tengo mi espacio de introducción. Ya tengo entonces mi primer tema, que va a ser la guía metodológica del docente. Voy con el siguiente tema, que en este caso voy a decir, le voy a colocar aquí los saludos, ¿verdad? Entonces agrego también acá, realizo el formato, voy a agrandar un poquitito, voy a cambiarle aquí para que todos tengan la misma fuente, centrado. Entonces aquí los saludos, ya llevo 2 temas. La siguiente, en este caso, o el siguiente tema, voy a utilizar los colores. Hago la misma dinámica para la verificación de los tamaños. Lo centro, cambio la fuente. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya está aquí, ya llevo 3 temas. El siguiente tema, por ejemplo, que a mí me llama la atención, en este caso, tal vez serán los animales. No es que lo tenga que hacer en orden, sino que puede ser como yo lo considero en la importancia de la verificación, ¿verdad? Ahí ustedes tienen 22 temas, entonces ustedes elijan y ordénenlos conforme consideren que están llamativos para sus estudiantes. Ya llevo 4 y el último, que en este caso voy a colocar entonces el de hoy, ¿verdad? Entonces ahí está. Voy a formatear, entonces voy a aumentar un poquitito el tamaño de la letra. Ahí está, centrado, cambio la fuente. Ahí está, pero me quedó muy grande. Ahí estamos. Entonces, ahí está. Ahí están mis 5 temas. Y por último me dice, escriba su conclusión, ¿verdad? Entonces, yo puedo colocar conclusión 1 o puedo colocar conclusiones 3, ¿verdad? No hay problema. Entonces, este lo voy a trasladar para acá. De igual manera le doy el formato de la letra. Ahí estamos. Ahí está, ahí centrado. Y entonces ahí estamos. ¿Qué me falta acá? Las ilustraciones, ¿verdad? Para cada uno de los temas. Si yo quiero, inclusive lo voy cambiando de lado, uno derecho, otro izquierdo. Y así lo voy haciendo para ir jugando también
con la visualización de la presentación, ¿verdad? Entonces ahí están mis 5 temas. Aquí entonces ustedes van a realizar su escritura de información como bien les parezca y al mismo tiempo la presentación de la misma con imágenes, ¿verdad? O con gráficos o canciones o pronunciaciones ya muy propias que ustedes quieran realizar a su agenda pedagógica. Y de esta manera, entonces, personalizar, ¿verdad? Personalizar los elementos que les permitan, entonces, ir presentando su propia agenda como material de trabajo en apoyo a la docencia. Entonces, de esta manera, lo vamos a realizar al momento de tenerlo ya completito, ¿verdad? De ya tener todos los espacios y los temas que me solicitan en la instrucción que ya esté lleno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Pues lo voy a publicar, ¿verdad? Para posterior cargar el enlace en la plataforma. Entonces, como ya la tengo, voy a este icono, ¿verdad? Está muy bien, ahí está la lectura, ¿verdad? Están los espacios terminados, vamos a decirlo como ustedes lo quieran, y ahí ya lo podemos leer como un ebook. Entonces ya está el ebook acá listo. Le doy compartir, publicar online. Le doy acá, le coloco un título. Le coloco el título que yo quiera. Agenda pedagógica. Entonces ahí está mi nombre como el autor del ebook. Le doy quién puede ver este libro público. Permitir mezclas, pues desactivado, publicar online. Al momento de esto me dice, miren, la descripción es obligatoria para los libros públicos. Entonces yo le voy a colocar aquí, esta agenda pedagógica es parte del curso Idioma Vernáculo 3 y 4, que forma parte de la carrera que estudio a nivel de pregrado. Entonces ahí está. Publicar online y dice tu libro se ha publicado. Al momento de que me dice que tu libro se ha publicado, entonces acá del lado derecho me aparece la portada de mi libro y me aparece copiar enlace. Entonces yo le doy clic donde dice copiar enlace y automáticamente entonces me va a permitir a mí en este caso obtener el enlace para mi publicación en la plataforma. Entonces copio el enlace y automáticamente pues lo voy a obtener. Me voy a la plataforma y en el espacio entonces de publicación de la plataforma de la agenda pedagógica comparto el enlace. Luego me da la opción también donde dice leer online y inmediatamente me transporta a otra página donde me dice agenda pedagógica, me da la descripción de lo que leí y dice leer ahora. Y entonces ya la puedo observar. Miren, esto es porque ya está publicado, ¿verdad? Ya lo tengo ahí público. Entonces, de esta manera, yo lo voy a observar cuando lo califique. Y voy a ir pasando página por página para poder realizar su respectiva calificación. Observo que ya está publicado entonces y ya puedo cerrar esta ventana y me puedo dirigir nuevamente inclusive a mi biblioteca, a mis libros, ¿verdad? Y aquí entonces yo encuentro todos mis libros publicados, los libros que yo he hecho o los libros que yo realicé o las pruebas, ¿verdad? Que yo hice inclusive, aquí las puedo observar, ¿sí? Entonces de esta manera es lo que ustedes deben de trabajar. Por favor, quienes ya lo están haciendo, quienes ya lo hicieron, solo tengan en cuenta las instrucciones y la explicación que yo he realizado ahorita para que su trabajo entonces sea lo más óptimo posible y puedan entonces ustedes obtener la calificación completa de su recurso.
porque eso es lo que nosotros necesitamos en este caso. Un excelente material de trabajo y al mismo tiempo que nosotros entonces podamos observar elementos muy característicos del aprendizaje obtenido en el curso y que ustedes podrán inclusive aplicar en el momento de su utilización pedagógica o inclusive en el momento de su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Donde ustedes puedan compartirle al estudiante este recurso virtual o inclusive también ya en un formato PDF, porque recuerden que me permite a mí descargar, ¿verdad? Descargar el ebook, en este caso yo autor, ¿verdad? Ojo con esto. Yo autor puedo descargar el ebook en formato PDF. Entonces, pues definitivamente, como me da a mí la opción, entonces yo lo puedo descargar inclusive hasta en un PDF para poderlo compartir a mis estudiantes. En esta oportunidad a mí no, porque a mí me sirve más online que en un formato PDF, ¿verdad? Para mí es más fácil accesar online a su recurso que en el PDF. ¿Sí? Así que no sé si alguien todavía tiene pues alguna duda, alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene algún comentario. Yo le escucho en esta oportunidad. Muy buenos días, licenciado. Buenos Sí, días, buen día. compañeros. Excelente inicio de semana. Fíjese que tal vez pueda ser de que algún compañero a la hora de entrar a la plataforma de Book Creator se tope con el mismo inconveniente que yo tuve, ¿verdad? Que lo quiso hacer como cuenta de estudiante y pide que le envíen a uno un código, ¿verdad? Ujú. Entonces la recomendación sería crear la cuenta como profesor y así es más fácil crear la cuenta en la aplicación. Y otra es de que yo utilicé lo que es una plantilla, que es la que todavía estoy modificando. Entonces, ahí hay un recurso en la letra I, que es la que ayuda a desbloquear tanto texto como imágenes si uno quiere utilizar una plantilla. Es solo esos dos aportes, licenciado. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Sí, hay algunas características de las plantillas que definitivamente tienen como un candadito, vamos a decirlo. Pero la misma plantilla nos permite a nosotros ir quitando esos candaditos para irlos modificando. Al momento que ustedes puedan accesar en este caso, solo le dan como clic sobre esa pestaña o sobre ese diseño, mejor dicho, sobre este diseño, y entonces les aparecerá la opción para que puedan editar ese diseño que ustedes quieren, quitar como ese pequeño candadito que tienen. Ahora ya decía Oscar en este caso, pues sí, definitivamente la herramienta para crear, definitivamente sí es más fácil como maestro. Por eso pues ustedes son maestros, ¿no? Entonces tienen que crear su cuenta como maestros, no como estudiantes. Si bien es cierto en el curso son estudiantes, pero este recurso tienen que utilizarlo siempre como maestros, ¿verdad? Porque no solo cuesta menos loguearse, sino que también les da las características que les he mostrado. Cuando ustedes quieran inclusive que sus mismos estudiantes compartan con ustedes estos materiales o que ingresen a trabajar con ustedes también en esta herramienta, entonces ahí sí, ¿verdad? Pero para ello entonces ya se crean otras características propias de la herramienta del libro, vamos a decirlo, que inclusive nos da como dentro de la opción compartir características específicas para que puedan colaborar, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo hice la publicación, les voy a mostrar acá, aquí dicen, mire, les voy a marcar con el lapicito, permítanme, que dice colaborar. Aquí está, miren. Entonces, en esta opción que nos da esta herramienta digital, entonces ya pueden ustedes dar para que sus estudiantes colaboren con ustedes siempre y cuando tengan la cuenta también y al mismo tiempo quieran ustedes que ellos pues hagan o contribuyan con el diseño que ustedes les van a proponer. Ahí es donde van a ingresar entonces con estas características específicas y que ustedes pueden trabajar con ellos en esta herramienta. Pero
pues sus cuentas tienen que estar como maestros, definitivamente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde de igual manera pueden ustedes descargar su ebook en formato PDF como les había comentado o darle opción de impresión, ¿verdad? Así como lo tienen, se les va a imprimir cada página o cada una de las páginas por una página también impresa para poder realizar su libro en forma física, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden realizar. Bueno, si no hay otra duda o alguien más tendrá algún otro comentario que realizar. No sé si alguien más tendrá alguna otra duda, algún otro comentario que hacer o alguna otra pregunta u observación. Bueno, vamos a ver por acá. ¿La plataforma dice para el libro tiene algún límite de páginas? No, no, para nada. No tiene límite de páginas, ¿verdad? Yo he utilizado inclusive en el que les mostré hasta más de 40 páginas, pero ustedes no creo que lleguen más de 40 páginas, ¿verdad? Digo yo, pero no tiene ningún límite de páginas, ¿verdad? En este caso ni tampoco les va a pedir pago. Vuelvo y repito, la misma herramienta, por eso cuando ¿cómo se llama? Les presenté la herramienta, les dije, esta herramienta tiene su versión gratuita, como todas, pero también tiene su versión de paga, definitivamente. La versión gratuita, ¿verdad? Que es la que nosotros estamos utilizando, pues tiene en este caso hasta un máximo de la publicación de 40 libros gratuitos. ¿Sí? Yo ya llevo 4, entonces eso significa que me faltan 36 libros. Entonces, libros gratuitos significa sin número de página o sin límite de página, ni diseño, ni imagen, ni texto, ni nada, ¿verdad? 40 libros 100% gratuitos. Si yo me pasara de los 40 libros, entonces ahí sí, ya tendría como que accesar en este caso a la creación de otra biblioteca, pero esa biblioteca entonces sí ya sería como de paga, ¿verdad? Ya sería con la versión de paga. Entonces ahí sí yo tendría que tener el cuidado. Pero mientras yo esté utilizando en este caso la versión gratuita de los 40 libros que me permite, no hay ningún problema. Ni límite de texto, ni límite de imágenes, ni límite de páginas, ni nada por el estilo. Entonces no hay ningún inconveniente. Como yo les digo, yo lo más que he utilizado, por ejemplo, en el que les mostré la vez anterior, si no estoy mal, son como 36 páginas, creo yo, si no estoy mal. Sí, pues 37. Ahí está, miren. Entonces son bastantes. Entonces no. E inclusive si yo quiero seguir utilizando, pues me da la opción de seguir agregando más páginas, ¿verdad? Entonces no hay un límite en este caso, ¿verdad? Para que ustedes puedan utilizar. Entonces no hay ningún problema en con esta característica, ¿verdad? Catherine tiene levantada la mano, lo escucho. Buenos días, licenciado. ¿Podemos utilizar temas de las últimas agendas pedagógicas o tenemos que utilizar todas las agendas pedagógicas que usted publicó? Tienen ustedes 22 temas de las agendas pedagógicas que yo les compartí. Pueden utilizar cualquiera de los 22 temas que yo les compartí. No importa cuál, si ustedes quieren utilizar solo los del inicio, si ustedes quieren utilizar los de el medio, si ustedes quieren utilizar los del final, eso no importa, ¿verdad? Eso ya dependerá de ustedes, vuelvo a repetirlo, e inclusive también en el orden que ustedes quieran crear su agenda pedagógica. No les estoy colocando yo un orden porque eso ya lo verificarán ustedes específicamente. Entonces, ahí ya dependerá de ustedes cómo quieran realizar su trabajo y qué importancia, voy a decirlo, según su aprendizaje, ustedes le van a dar a la verificación de los temas. No hay ningún problema cuál sea el tema del inicio, cuál el del medio, cuál del final o cuáles sean específicamente los temas que ustedes vayan a tomar siempre y cuando
vuelvo a repetirlo, estén dentro de los 22 trabajados, ¿verdad? Siempre y cuando estén dentro de los 22 trabajados, entonces no hay ningún inconveniente. De los que ustedes tomen en su orden, ¿verdad? Ustedes ya lo verificarán, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguien más tendrá alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces voy a comenzar con mi explicación, porque esto es lo que vamos a realizar el miércoles. Así que los invito a que puedan, durante el transcurso de hoy y mañana, ustedes practicar la conjugación, porque eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, ribanoj, el verbo o los verbos inclusive, ¿verdad? Cada uno de los verbos que nosotros vamos a verificar o la escritura verbal, en este caso, tiene una característica. Los verbos o todos los verbos que nosotros vamos a observar tienen una terminación característica, que en este caso es la terminación ic. Todos los verbos terminan con esta característica. Voy a ampliar un poquitito más. Por ejemplo, en este caso tenemos etenik, abrazar, ¿verdad? Samajinik, trabajar. Tijonik, enseñar. Etzanik, jugar. Tzivanik, escribir. Villinik, caminar. Ushlanik, descansar. Ropinik, brincar. Ejelonik, saludar. Kumunik, beber. Mesonik, barrer. Shubanik, silbar. Oyonik, llamar. Tsubanik, besar. Y Okenik, entrar. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen la terminación ik, como cuando nosotros observamos en el castellano y nosotros le decimos a los niños, en la utilización de los verbos nosotros tenemos tres terminaciones, ar, ir, porque el verbo está definitivamente escrito en infinitivo. Entonces, caminar, comer, reír. Entonces, ar, ir. Los verbos en este caso, en el cachiquel, entonces tienen esta característica específica, que definitivamente todos tienen esta terminación, ik, ¿verdad? Por lo tanto, al observar entonces esta característica de escritura en estos verbos o en los verbos, vamos a decir, significa entonces que tienen la característica del castellano, escritura en infinitivo. Hasta que nosotros conjugamos el verbo, entonces definitivamente toma no solo la persona, ¿verdad? Si está en singular, si está en plural, sino que también al mismo tiempo, valga la redundancia, el tiempo en el cual nosotros estamos realizando la escritura. Eso sí, con ciertas partículas, ¿verdad? La partícula en el tiempo presente es una, la partícula en el tiempo pasado es otra y la partícula en el tiempo futuro es otra. A la vez, los verbos también que inician con vocal son unas partículas y los verbos que inician con consonante son otras partículas completamente distintas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que de esta gama de listado de verbos, por ejemplo, que aquí coloqué, ¿verdad? Que pues esta es una instrucción como para trabajo grupal. Entonces, aquí tenemos, yo les he colocado una gama de 75 verbos que ustedes pueden utilizar. Aunque ustedes igual van a encontrar otros más. Yo aquí solo hice como un compilado de los que pude verificar en este caso. En el verbo que les compartí en la unidad 2, creo yo, o 3, ahí pueden encontrar también ustedes otros verbos. Por ejemplo, hay algunos que tienen inclusive hasta doble significación o hacen también una aclaración. Por ejemplo, tishinik, regar.
pero dice regar agua, ¿verdad? Entonces, en este caso, me da a mí de una vez la característica de cuál es la acción específica para utilizar ese verbo. Y ustedes dirán, pero regar, bueno, sí, es regar agua siempre. A veces no siempre es el regar, ¿verdad? Agua puede ser algún otro líquido. Entonces aquí me hacen a mí la observancia de que cuando utiliza entonces tishinik es regar agua, ¿verdad? Otras las características, por ejemplo, pashinik, quebrar, pero me dicen quebrar objetos. ¿Ya? Quebrar objetos. Entonces, en este caso, yo tengo que tener en cuenta que si utilizo este verbo, entonces es para la utilización de la idea de el quebrar objetos o el que observe yo la acción de que sea específicamente de quebrar un objeto, en este caso. Por ejemplo, con retzenik, dice romper, pero me da dos opciones. Romper papel y romper ropa. ¿Sí? Entonces yo lo puedo utilizar para ambas acciones, para ambas ideas en una escritura. Voy a decirlo en una escritura de acción en oración. Entonces tengo que tener cuidado. Por ejemplo, Kolinik, en este caso que es pegar papel, ¿verdad? Entonces ya me dice pegar, pero papel específicamente, ¿verdad? Entonces usted va a pegar papel. Entonces va a utilizar esta partícula verbal. Luego, por ejemplo, tengo el esanik, que es tomar o sacar fotos, ¿sí? Tomar o sacar fotos. Entonces ahí me da a mí como esa aclaración, que si yo quiero entonces utilizar esta partícula de acción, debe de ser únicamente para esto, para fotos o para fotografías. Por ejemplo, hitzinik, en este caso con hitzinik es apretar o amarrar fuerte, ¿sí? Ajowanik, que es premiar, pero también aquí dice, podemos utilizarlo para querer, ¿sí? Premiar o querer. Otra de las características, vamos a ver, por ejemplo, acá, kutunik, cobrar o también preguntar. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Pero aquí hay otra característica más. Miren, con pesar. Pesar puede ser pajonik o etanik. Entonces yo debo de, o puedo, perdón, utilizar cualquiera de los dos para referirme entonces en este caso a la traducción o a la escritura de pesar, ¿verdad? Luego, por ejemplo, natanik, rezar o recordar, ¿verdad? Tzetonik, mirar u observar. Entonces, estas son las características con las cuales ustedes algunos verbos los van a poder encontrar. Algunos tendrán entonces una doble interpretación para acciones distintas, ¿verdad? U otros para acciones como muy específicas o muy concretas. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Por eso yo les coloqué aquí algunos para que ustedes lo tengan en cuenta y al mismo tiempo entonces ustedes puedan utilizarlo correctamente y digamos o demos la idea de esa utilización específica de escritura al momento de conjugar, ¿sí? Principalmente al momento de conjugar para tener la idea y al mismo tiempo entonces realizar correctamente la escrituración. Entonces aquí ya tenemos otros más, ¿verdad? Que esos sí son propios, digámoslo así, Tsekonik, Tsenik, Chajonik, Suinik, Villinik, Tsopinik, ¿verdad? Atinik, Choquenik, Silonik, Agilanik, todos van a terminar en ik, todos, ¿verdad? Ukasinik, Yakonik, Tsenik, ¿verdad? Okinik, en este caso, Sukinik, Solonik, Shimik, Kirinik, ¿verdad? Entonces todos van a terminar en ik, todos, por las características que les he comentado. Al momento de conjugar, ¿qué pasa con ese ik? Por ejemplo, tishinik, derramar.
se quita esa terminación y ya solo nos queda entonces, dependiendo de la persona y dependiendo del tiempo, así como tishinik, que inicia con consonante, tendrá su propia partícula de conjugación y entonces ya solo nos queda específicamente, por ejemplo, tishin. Entonces, la partícula última o la terminación ik se elimina por completo. Entonces, vamos a verificar eso acá, que es ya la conjugación en este caso con los verbos. Y que dice, para poder realizar la conjugación de un verbo se debe tomar en cuenta la siguiente tabla, en la cual están los marcadores de la persona y los tres tiempos, presente, pasado y futuro. En este caso, los marcadores, entonces, tenemos las personas, ¿verdad? Rin, rad, rija, rosh, rish, rije. Ahí están las personas. El marcador, entonces tenemos en el presente la Y, en las primeras dos personas, en la tercera es N y luego en las últimas tres personas también es Y. En el pasado, todas tienen una X como marcador también. Y en el futuro, las primeras dos personas tienen un marcador de XK, la tercera tiene un marcador de XT y las últimas tres tienen una XK. Estos son los marcadores de persona. Luego, los verbos que inician con consonante, entonces tenemos en este caso específicamente con la primera persona I, con la segunda A. Con la segunda no tenemos marcador, por eso hay un círculo ahí con una diagonal que significa que está vacío, no hay nada, ¿verdad? No hay ningún marcador. La primera persona del plural es oj, después la segunda es ish y la tercera es e. Esto es con consonante. Con vocal, entonces tenemos en la primera persona in, en la segunda at, en la tercera está vacío. En la primera persona del plural tenemos también oj, en la segunda tenemos ish y en la tercera tenemos e, pero ese e es con glotal, ¿verdad? En cambio, e con consonante no tiene glotal. Entonces, ven ustedes, hay tres personas variadas y dos que son iguales o similares. Vamos a decir para la conjugación. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debo de primero colocar la partícula o el marcador del tiempo y luego voy a colocar la partícula o el marcador de consonante o el marcador de vocal para que entonces ya pueda yo, posterior a estos dos marcadores, escribir entonces mi partícula verbal. De lo contrario, no podría yo conjugar solo por el simple hecho de escribir en el tiempo, ¿verdad? Solo por decirles, ay, este es el tiempo presente, pasado y futuro. No, porque entonces no tendría un sentido, ¿sí? Voy a dejar acá, me voy a trasladar a un documentito que tengo yo aquí en Excel. Por ejemplo, yo tengo aquí guainik, comer. Este es mi verbo, ¿sí? La partícula verbal que en algún dado momento yo voy a sustituir va a ser esta que tengo en color rojo. Eso es lo que voy a eliminar al momento de conjugar. Todo lo demás va a estar exactamente igual. Entonces, ¿cómo se leería? Guain, ¿verdad? Ya no sería guainik, ¿verdad? No, sino guain. Entonces yo tengo que tener en cuenta que cuando conjugo esta finalización o esta partícula que tiene al final mi verbo, debo de eliminarlo por completo. Entonces, en este caso, yo voy a colocar entonces, por tanto, mis personas. Aquí está la persona, rin, rat, rija, ¿verdad? Roj, rish y rije. Tengo que colocar las personas. Posterior a colocar la persona, entonces tengo que tener en cuenta mis marcadores de tiempo, que para vocal o para consonante va a ser igual. Pero luego, como guainik
inicia con consonante, entonces yo tengo que tener en cuenta que debo de utilizar los marcadores de consonante, ¿verdad? Que en este caso las coloqué de color amarillo. Para ello, entonces me voy a dirigir yo a mi espacio de conjugación. Solo voy a hacer algo acá. Vamos a verificar que pueda concordar aquí. Ahí está. Tun, tun, tun. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí está la persona. Guacamí, que es el presente, ¿verdad? Rukijulcán, que es el pasado, y Rukijulapo, que es el futuro. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí está. Presente, pasado y futuro. La persona, yo, tú, él, nosotros, ¿verdad? Vosotros, como a veces lo interpretamos también. O ustedes, ellos o ellas, ¿verdad? Porque así lo escribimos o lo interpretamos en el cachitel. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Ojo con esto. Utilizo primero entonces el marcador del tiempo. En este caso dijimos que el marcador del tiempo entonces va a ser la Y. Voy a borrar acá para que ustedes lo observen. Este es mi marcador de tiempo, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces en este caso mi marcador de el verbo para conjugarlo? Entonces voy a ir verificando, miren, y, ¿verdad? Porque es en el tiempo, perdón, es en este caso en el verbo que inicia con consonante. Entonces escribo aquí y entonces luego ya agrego mi partícula verbal. Y entonces yo ya ahí digo yiguaín, ¿sí? Entonces, en este caso, yo como, ¿sí? Yiguaín, porque estoy diciendo que está en el presente. Yo como, yiguaín, porque estamos conjugando el verbo comer. Cuando me voy en este caso, entonces, a tú, coloco la partícula también de tiempo, la partícula consonántica, perdón, del verbo que es a, y vuelvo a repetir, ¿verdad? En este caso, ahí está, yaguay, ¿verdad? Tú comes, o sea, ahorita, presente, tú estás comiendo, ¿verdad? Ustedes lo van a interpretar ahí. Voy a borrar estas también para ir construyendo, ¿verdad? Ya llevamos dos. Con la siguiente, de igual manera, veo yo entonces, en este caso ya no es una Y, es una N. Entonces yo digo N, pero me dicen, aquí está vacío, no hay partícula. No hay partícula que acompañe. Entonces escribo nguain, ¿verdad? Él come. Posterior a ello me dice, ya hay partícula en este caso. Verifique por favor entonces, ¿verdad? Aquí está la partícula de tiempo, la del verbo, oj, y agrego guain, ¿verdad? Yo guain. Nosotros comemos porque estamos en el presente. Luego de ello, escribo la partícula de tiempo, la partícula que me acompaña en el marcador de verbo y mi partícula verbal en este caso. Yishguain. Y por último, otra vez, mi marcador de tiempo, el de verbo y la partícula verbal. Yeguain. Entonces ahí está. Miren, conjugado. ¿Sí? Ahí está conjugado. Jiwain, Yawain, Nguain, Yohguain, Shishguain, Yishguain, perdón, y Yeguain, ¿verdad? Entonces yo como, ¿verdad? Tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen y ellos o ellas comen. Entonces ahí está la conjugación respectiva del primer tiempo, vamos a decirlo, ¿verdad? Del primer tiempo. Entonces, en este caso,
vamos nosotros entonces verificando que la conjugación pues no va a ser tan compleja, ¿sí? Y vuelvo a repetir y a subir acá. ¿Se dan cuenta? Entonces ya lo utilizo yo la partícula guaín, ya no guainic como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la estoy trasladando específicamente a un tiempo concreto, a un tiempo específico. Entonces es lo que yo debo de verificar, ¿verdad? Así como lo hicimos entonces en el tiempo presente, así tendría que ir en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. ¿Por qué razón? Porque es de los elementos que nos permite entonces a nosotros ir verificando. Entonces, vamos a ver por acá, dice. ¿Cuál era el verbo? Dice guainik, comer, ¿verdad? Para observar la tabla completa, dice. Ahí está la tabla completa, ¿verdad? Esto ustedes lo tienen en su agenda pedagógica. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí está la partícula de tiempo. Ahí está la partícula de verbo o el marcador de verbo, como se le llama, ¿verdad? Cuando se utiliza con consonante, cuando se utiliza con vocal en este caso, y al mismo tiempo, pues la verificación del marcador de la persona o del tiempo verbal, ¿verdad? Dice ahí, ¿por qué ahí agregó ojo? Delmi, lo dije al inicio, es parte del marcador del tiempo. Es parte del marcador del verbo, lo que estoy agregando como ojo. El marcador de la persona es este, los cuales no tienen color, ¿verdad? Ahí está. Y estos que están en color son parte del marcador de verbo, ¿verdad? Son parte del marcador verbal o del complemento de la partícula verbal para darle entonces la característica específica de nosotros comemos en el presente o nosotros comíamos o nosotros comeremos. ¿Por qué razón ojo? Nuevamente también, porque viene de rojo, ¿verdad? Esta es otra de las características que también nosotros podemos verificar. ¿Por qué at? Porque viene también de rat, ¿ve? ¿Por qué i o in? Porque viene de rin. ¿Por qué ish? Porque viene de rish. ¿Por qué e o e? Porque viene de erige. Entonces ahí es donde estamos nosotros haciendo ¿cómo les puedo decir yo en este caso? Tal vez como el agregado específico, no solo para la verificación de la persona, sino que también al mismo tiempo para decir, nosotros, ¿verdad? Comemos, ¿sí? Ustedes comen, ellos o ellas comen. Entonces, por eso de ahí cada una de las partículas que se le agrega en este caso, ¿verdad? Que son estas, luego del marcador del tiempo. Por esto, estas se llaman marcadores de tiempo y estos se llaman marcadores de verbo. Para por último, entonces, agregarle la partícula verbal que estamos nosotros en este caso utilizando, que para bien es guainik, que es en este caso el verbo comer, pero ya aquí conjugado estamos utilizando específicamente solo la partícula guaín. ¿Por qué razón? Porque deja de estar en infinitivo para tomar específicamente un tiempo, voy a decir, o para estar específicamente nombrado en un momento, teniendo sus partículas y al mismo tiempo sabiendo si está en presente, si está en pasado o si está en futuro, porque no es el mismo marcador, ¿verdad? Ojo con esto. Eso también es indispensable saber que por eso cada tiempo tiene sus propios marcadores. Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que el estudiante también lo escriba correctamente. Los marcadores del tiempo presente son unos, los marcadores de tiempo pasado son otros y los marcadores del tiempo futuro son otros. O sea, no son los mismos. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando conjugamos, entonces esta es la característica que nos va a permitir identificar en qué tiempo entonces está conjugado ese verbo, ¿verdad? Si tenemos y y n, significa que están en presente.
Si tenemos solo X al inicio, significa que está en pasado. Y si tenemos XK o XT, significa que está en futuro. Entonces ahí es donde nosotros lo vamos a verificar. Porque definitivamente son elementos característicos, vuelvo a repetirlo, de los marcadores de tiempo. Si no tiene ese marcador de tiempo, entonces no estamos escribiendo nada. No estamos haciendo alusión a ese tiempo, a esa conjugación específica, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor. ¿Sí? Acá dice que alguien está pidiendo acceso, ya se les ha dado acceso a todos, todos están en la sala, no hay nadie pidiendo acceso en este momento. Saida Urbina tiene levantada la mano, yo le escucho. Buenos días, licenciado. Estaba viendo que ya sea vocal o consonante, no importa si lleva oj o ish, ¿verdad? Eso Solamente cambiaría solo, entonces. exactamente, pero estas son las únicas partículas verbales o marcadores de verbo que son iguales. Las demás son diferentes, ¿verdad? De ahí, estas dos serían como similares, vamos a decirlo, para la verificación entonces en este caso, ¿verdad? De la conjugación tanto en consonante como en vocal. O sea, en verbo que inicie con consonante o en verbo que inicie con vocal. Sí. Dice Lee que en pasado primera persona sería Shiwain. Es lo que ustedes, vuelvo a repetir. Permítanme. Para ahí. Para nosotros poder verificar en este caso la conjugación del tiempo pasado, entonces nosotros tenemos que verificarlo. Primero el marcador del tiempo pasado. Después definitivamente el marcador verbal. Y por último, entonces agregarle la partícula que estamos conjugando, shiwain, ¿verdad? Entonces en este caso sería yo comí, tiempo pasado, ¿verdad? Yo comí. Entonces de igual manera lo debemos de hacer con los demás. Este tiempo pasado pues para mí sí es un poquito más fácil porque no hay variación. Todos inician con X. Entonces no hay ningún tipo de variación en este caso. Entonces, por lo tanto, es un poquito más fácil de escritura. Cuando hay una dificultad es cuando está, por ejemplo, en el presente, que hay una variación, y en el futuro, que también tenemos otra variación. Pero de ahí en el pasado, todas inician en lo mismo, ¿verdad? Todos inician entonces con X, más el agregado de vocal o de consonante según el verbo. Entonces aquí, por ejemplo, Jishwain y Shewain. Entonces ahí está, ¿verdad? Shiwain, Shawain, Shwain, Shohwain, Shishwain y Shewain. Entonces ahí lo tienen ustedes para que puedan verificar. Entonces, el marcador del pasado, todo es igual. No hay ninguna variación. Entonces, es un poquito más fácil, ¿verdad? No solo de escritura, sino que también al mismo tiempo de que nosotros podamos utilizarlo con nuestros mismos estudiantes. En cambio, cuando hay una variación, vuelvo a repetirlo, como lo hay en el tiempo presente y en el tiempo futuro, entonces ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, en el tiempo futuro. En el tiempo futuro, entonces nosotros iniciamos aquí. XK y la partícula verbal. Shkiwain, ¿verdad? XK, A y la partícula verbal. Shkawain. Luego, XT y la partícula verbal, porque no hay, ¿verdad? En este caso, no hay. Entonces aquí tenemos una característica que inclusive está explicada en la agenda pedagógica también. Me voy a trasladar por ahí para la agenda que está también explicado. Que en este caso cuando nosotros encontramos, ¿verdad? Tres letras juntas
o 3 consonantes juntas. Por ejemplo, en este caso yo tengo XT, guaín. Lo voy a ampliar un poquitito. Ahí está. Entonces tengo 3 consonantes juntas. Según la escritura, la regla gramatical de conjugación, esto no es posible. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Después de la segunda consonante, yo le voy a agregar una I para hacer entonces, en este caso entonces, como la separación de las 3 consonantes y al mismo tiempo dar la idea entonces de él o ella, ¿verdad? Porque es la tercera persona del singular, comerá, ¿sí? Ixtiguaín. Entonces tenerlo en cuenta, que esto pasará en algunos, no en todos, ¿verdad? Regularmente pasará en los verbos consonánticos, no en los verbos vocálicos. Entonces, en los consonánticos, pues sí, será que les vaya a pasar, definitivamente. Entonces, en este espacio, ustedes harán, ¿verdad? Después de la segunda consonante, el agregado de una I para poder entonces realizar siempre esta escritura en esa persona en este tiempo, nada más, ¿verdad? Siempre será y dice, sí, siempre sí. Zaida tiene levantada la mano, le escucho. Sí, eso le iba a preguntar yo si siempre se va a tener que colocar Siempre. ahí cada que sean 3 consonantes. ¿Y ahí cómo se pronunciaría? Ixtiguaín, Ixtiguaín. Ah, muy bien. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Hago aquí la observación para que ustedes lo tengan en cuenta. Vuelvo a repetir, es en la única persona en el único tiempo. Todos los demás siguen exactamente igual, ¿verdad? Con la siguiente, entonces yo coloco nuevamente XK, el marcador de verbo y la partícula verbal. Ishkohguay, ¿verdad? Sigo con las siguientes, el marcador y la partícula. Ishkishguay. Y la siguiente, la misma historia. El marcador de tiempo, el marcador de verbo y la partícula verbal. Ishkeguay. Entonces ahí está, miren. Ishkiguaín, ishkaguaín, ishtiguaín, ishkohguaín, ishkishguaín, ishkeguay. Entonces ahí está. La partícula del tiempo presente, la partícula del tiempo pasado, la partícula del tiempo futuro, la partícula verbal para cada una de las personas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la observancia, que si me corresponde a mí entonces, en este caso, que observe que hay 3 consonantes juntas y que me va a pasar específicamente en la tercera persona del singular, entonces luego de la segunda consonante, yo debo de agregarle la letra I para poder entonces dividir las 3 y que pueda tener entonces una redacción correcta en mi conjugación en idioma cachiquel. ¿Sí? Nancy tiene levantada la mano, le escucho. Ya, disculpe, en lo de la última conjugación del futuro, siempre se le va a colocar la glotal en la E. Ahorita Nunca se estamos lo coloca. trabajando con consonante, Nancy, no estamos trabajando con vocal, pero en la vocal sí, Ah, siempre tiene que colocársele la glotal porque ahí está el marcador del verbo. Ese es el marcador del verbo. Es como que me dijera usted, hay que colocarle in, sí, hay que colocarle la in, hay que colocarle at, hay que colocarle oh, ish y e con glotal. Eso será en un verbo que inicie entonces en este caso con vocal, pero el que estamos trabajando ahorita no, porque es con consonante, ¿verdad? Entonces este no lleva glotal. Cuando trabaje un verbo con vocal o que inicie con vocal, sí, siempre tendrá que colocarle esa glotal, ¿verdad? Entonces tiene que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir con otro ejemplo, que en este caso pues será entonces silinic. Que quisiera que ustedes me dijeran qué será Ilinic. Lo tienen en su agenda, búsquenlo por favor. Y me dicen qué significa Ilinic.
¿verdad? Para hacer entonces la conjugación específica del apartado que estamos viendo. ¿Qué será ILINIC? A ver, alguien que me pueda decir por ahí, por favor, si está dentro de su agenda pedagógica. ¿Qué significa ILINIC? A ver, a ver, a ver. Alimentar, muchas gracias. Entonces vamos a seguir trabajando acá. Coloco yo la persona o inclusive, ¿verdad? Vamos a ver por acá, permítanme. Recordaba yo la quinta agenda. Chun, chun, chun. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces en este caso. La persona o el pronombre, vamos a decirlo. Entonces vamos a trabajar con ILINIC. Yo aquí ya coloqué entonces nuevamente en rojo que el IC se le va a eliminar. Lo vamos a suprimir. Y solo vamos a trabajar con ILIN, ¿verdad? Entonces todas nuestras partículas tendrán ILIN. Como es un tiempo, perdón, como es un verbo con vocal, entonces vamos a utilizar ahorita las partículas IN, AT, vacío, OJ, ISH, E, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia. Entonces en este caso vamos a verificarlo, ¿sí? Voy a verificar entonces inicio, ¿verdad? IN y ILIN. Entonces sería, espérenme por acá, IN y LIN. Ahí está, perdón, había agregado otra letra de más. Entonces sería Yin y Lin, ¿verdad? La partícula de tiempo, sí, que sería la Y. La partícula del marcador de verbo, que sería IN. Y luego la partícula verbal, ILIN. Entonces, Yin y Lin. La partícula de tiempo, la partícula o el marcador verbal y luego la partícula o el agregado de nuestro verbo a conjugar. Yatilin. Seguimos entonces acá, ¿verdad? Vacío porque no tenemos ni lin. Luego tenemos Y, oj, y lin, yojilin, partícula, ish y el agregado ilin, yishilin, la partícula de tiempo, el agregado conglotal del marcador verbal y mi partícula, Yailin, ¿verdad? Entonces ahí está, Jinilin, Yatilin, Nilin, Yojilin, Yishilin y Yailin. Entonces ahí yo ya estoy utilizando este verbo, definitivamente, ¿verdad? Entonces ahí está en presente. Me voy entonces a mi tiempo pasado y la misma historia, ¿verdad? Este es un poquito más fácil porque, pues como les digo, todos tienen pues la X como tal, entonces no me complico tanto, ¿verdad? Veo por acá X y shilling y X, E, glotal y lin. Entonces ahí está. Shinilin, shatilin, shilin, shohilin, shishilin y sheilin. Entonces ahí está. Conjugado en pasado. Voy ahora y conjugo en presente, ¿verdad? Mi partícula de tiempo, mi marcador verbal y mi partícula. Entonces ahí está. Mi marcador de tiempo, mi marcador verbal y mi partícula verbal. Aquí está, XT. Ojo con esto, miren. Aquí está vacío, o sea, no tengo marcador de verbo. Entonces ahí solo agrego mi partícula verbal. Entonces me queda stilling, ¿verdad? Stilling. Entonces no necesito agregarle, pues,
I. Por eso les comentaba que regularmente les va a pasar solo con los consonánticos, con los vocálicos no, ¿verdad? Donde le agregamos la I para separar después de la segunda consonante. Entonces aquí, XK, OJ y LIN. XK, ISH y LIN. XK, E, glotal y LIN. Entonces ahí está. Ishkinilin, ishkantilin, ishtilin, ishkojilin, ishkishilin, ishkeilin. Entonces ahí estamos. Esto es práctica, ¿verdad? Para saber con cuál utilizo I, A, o, ish, pues son iguales en ambas, E, sin glotal. O in, at, vacío, o, ish, E, con glotal en vocal. Entonces, en vocálicos, ¿verdad? Y los que no, pues en consonánticos. Los marcadores de tiempo, yo sé que en presente las primeras dos personas solo son la Y, la tercera persona es N y las últimas tres son Y también. En el pasado todas inician con X y en el futuro, pues las primeras dos y las últimas tres son XK y la tercera persona es XT. Entonces yo debo de ir verificando esta práctica. Por eso lo estoy explicando hoy para que ustedes practiquen para el miércoles. Porque indistintamente, los verbos que les dé, ustedes deben de realizar entonces dos tablitas como estas, ¿ve? En su documento de docs, ¿verdad? Dos tablitas. En este caso, entonces, escribirán el verbo que yo les asigne más su traducción al castellano, ¿sí? Luego las personas, luego los tres tiempos, ¿sí? Presente, pasado y futuro. Entonces, ahí es como donde ustedes van a verificar. Más, en este caso, voy a decirlo, abajo, por eso es que yo he dejado estos espacios también en la parte de abajo. Entonces, ustedes sí lo van a ir traduciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo como, tú comes, él o ella come, ¿verdad? Ustedes sí lo van a ir traduciendo. Nosotros comemos. Entonces, ahí es donde ustedes van a ir realizando su trabajo de la evaluación del miércoles, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo van a ir escribiendo. Ustedes comen y ellos o ellas comen. Entonces, ahí está. Y ahí lo van a ir traduciendo ustedes poco a poco, ¿sí? De esta manera, entonces, es como ustedes lo presentarán el día miércoles. Escritura en el cachiquel, traducción al castellano, ¿verdad? Escritura en cachiquel y traducción al castellano. Entonces, si ustedes quieren, le van a poder asignar inclusive un color, por ejemplo, a sus casillas del cachiquel para que yo pueda observar su escritura y que podamos verificar entonces en este caso qué fue específicamente y cómo lo hicieron, que esté correctamente bien escrito. Y al mismo tiempo, otro color, voy a decirlo, a su traducción al castellano o a su interpretación al castellano. Entonces ahí ya lo vamos a ir observando para que se vaya distinguiendo, ¿verdad? Esto como ustedes ya lo van a tener preparado en su Google Docs, entonces ya tiene que estar listo. No es que hasta ahorita que yo ingrese a la clase y que todavía me digan, licenciado, espéreme porque es que yo no lo he aperturado. No, ya para el miércoles usted ya tiene que tener su Google Docs con esta tablita lista, con sus palabras en el cachiquel, espiaj, guacamí, ruquijulcán, ruquijulapó, ring, rat, rijar, osh, rije.
en qué espacio va a escribir en cachiquel un color y en qué espacio va a escribir en castellano otro color. Eso ya debe de estar 2 tablitas, ¿verdad? En una página, porque pues no vamos a tener mayor intervención. Para cuando yo les diga el verbo que van a conjugar, entonces ustedes ya estén listos para escribirme el verbo, así como lo tengo yo acá o como yo se los he mostrado en grande y la partícula en rojo, que es la que se suprime para poder entonces redactar muy bien su conjugación en la tablita de la parte de abajo, ¿verdad? No tendría yo que esperar mayor cosa. Zaida tiene levantada la mano, le escucho. Sí, licenciado, el documento que tenemos que abrir en Drive tiene que ser en blanco y nosotros hacer la tablita o tenemos que, así como el que usted tiene ahorita en Excel. No, porque este es en Excel. No, ustedes tienen que trabajar, vuelvo a repetir, Docs, no Excel. Docs es un Muy bien. documento en blanco, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo a repetir, tienen que abrir en Drive un Google Docs. Este Docs ya tiene que tener la tablita lista con colores donde escribirán su partícula en cachiquel y con otro color donde escribirán su traducción al castellano. Para cuando yo les asigne entonces sus verbos, ustedes puedan redactarlos muy bien y puedan verificar entonces muy bien su escritura. Y posterior, compartirme en la plataforma su enlace respectivo. Por eso yo espero que durante el transcurso de la clase ustedes lo terminen, porque yo por lo menos en, ¿qué les digo? 20 minutos explicando, he terminado 2, uno consonántico y otro vocálico, ¿verdad? Rocío tiene levantada la mano, le escucho. Licenciado, perdone, ¿puede ser Google Sheets o necesariamente tiene que ser Google Docs? Tiene que ser Google Docs, ¿verdad? Tiene que ser Google Docs, por favor. Bueno, Ok. entonces con esto yo voy finalizando ya mi explicación de la conjugación. Sí, me voy a trasladar a la agenda pedagógica que ustedes ya tienen en su dominio, que aquí hago la observancia de lo que les he comentado, ¿verdad? De que no pueden haber 3 consonantes juntas, entonces colocaré luego de la segunda, esto para cumplir la regla ortográfica de escritura, por no encontrarse 3 consonantes juntas, ¿sí? Y luego, entonces, vamos a ver en este caso, adverbios. ¿Qué son los adverbios? Aquí los hemos dividido igual como en el castellano, ¿verdad? Tiempo, lugar, manera, afirmación, negación, cantidad o grado y duda. Aquí hay algunos por mención por hacer ese mapita, ¿verdad? Aquí también entonces hago una aclaración también de qué son los adverbios y qué clases nosotros tenemos. Sin embargo, en la parte de abajo yo he hecho como la distribución respectiva para poder verificar. Por ejemplo, adverbios de lugar indican dónde ocurrió el acontecimiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nej, nakaj, chikaj, guagüe, chila, kiri, kere, kelaej, ketakre, ketakla, kakela, chiri, ajikim y ajsik, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lejos, cerca, arriba, aquí, allá, por allí, por acá, por allá, por aquí, por allá, sin indicar la dirección, ¿verdad? Hasta allá, allí, los de abajo y los de arriba. En tiempo. En este caso, en tiempo, ¿verdad? Indican cuando ocurre el acontecimiento. Y wish, por ejemplo, ayer, ¿verdad? Ojer, hace años. Niesh, hace ratos. Junabish, el año pasado. Guacamí, hoy. Por eso inclusive cuando conjugamos utilizamos también guacamí para decir presente o para decir que soy, ¿verdad? O sea, estamos en el presente, estamos hoy. Por eso en la conjugación utilizamos guacamí. Otro de los que utilizamos, por ejemplo, Gukibishish, hace 7 días, chuak, ¿verdad? Mañana. Luego también utilizamos abij, pasado mañana, jukumaj, temprano,
tikakij por la tarde, nimaka por la mañana, guacamishan ahora mismo, jantapé siempre, shasheguiri solo eso, shashegui solo o únicamente. Los adverbios de manera que indican cómo se hace una acción, ¿verdad? Ekash, por ejemplo, despacio. Chanin, rápido, que a veces uno dice chanin, chanin, ¿verdad? Rápido. Jantapé siempre también. Jantuk a veces o de vez en cuando. Keri, así. Chianim, rápidamente. Itzel, mal, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos tener. Aunque a veces hay algunas otras variaciones también. Por ejemplo, con ja o je, que significa sí, ¿verdad? Ja, pero con glotal. O je, también con glotal, que significan sí, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros escribimos en el castellano ja, 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 significa sinónimo de risa. Pero en cambio en el cachiquel, cuando escribimos ja y lleva glotal, entonces significa sí, ¿verdad? Tengámoslo por favor en cuenta. Keri, así es. Utska, está bien. Kitzig, cierto o es verdad. Jae, está bien. Kela, así es. Jaka, pues sí. Heka, pues sí. Uts, bien. Y kitzigui, es cierto, ¿verdad? El siguiente, que es el adverbio de negación, definitivamente expresan la negación. Mahani, todavía no. Mahun, no. Mahubei, nunca. Manuk, no o no hay también. Mani significa también no. Y malo, imposible, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta que en algún dado momento, pues no, ¿verdad? Tenemos Mahun, Manuk o Mani. Entonces hay tres variaciones para decir no. Solo que Mani, por ejemplo, perdón, Manuk, en este caso es también no hay. Sí, entonces ténganlo en cuenta. Hay variaciones. Y el siguiente, en este caso, es adverbio de cantidad o grado, pues que indican cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ki significa mucho. ¿Sí? No nos vayamos a confundir con el sabor, por favor, ¿sí? Porque pues hay similitud, pero no lo confundamos. Hub'ah, poco. Shahub'ah, solo un poco. Yalan, demasiado. Elki, sabroso. Nim, grande, ¿verdad? Aquí también se utiliza en este caso. Y loman, regular. O sea, en el adverbio loman significa regular, ¿verdad? Y el último, la última clase de adverbios que es de duda, pues se utilizan para indicar duda o inseguridad. En este caso, por ejemplo, rikin hub'ah, de repente, mayahna, por si acaso, achi elsha, quizás, tikirel, posiblemente, utstari, sería bueno, ketari, sería bueno, y mancha, posiblemente. Entonces, estos son los adverbios que en algún dado momento podemos nosotros ubicar, podemos utilizar para el complemento escritural y al mismo tiempo en el cumplimiento de algunas reglas ortográficas que acompañan inclusive a nuestra frase, a nuestra oración, a nuestro párrafo o a nuestra escritura, independientemente de lo que querramos nosotros realizar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes van a poder ubicar entonces para complementar esta unidad y al mismo tiempo seguir practicando los elementos para principalmente la conjugación, que es lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Porque lo demás es allegado, voy a decirlo, ya en la escritura y utilizado más también en la escritura específicamente, ¿verdad? Entonces, ahí sí tendríamos que hacer nosotros una práctica específica de escritura que nos permite entonces, por tanto, este avance al momento que nosotros realicemos ya sea una oración o al mismo tiempo que nosotros realicemos la redacción hasta de un párrafo. ¿Sí? Les dejo entonces el tiempo a ustedes para ver si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que realizar, si tienen alguna observación que realizar. Ustedes me indican, ¿verdad? Para poder entonces apoyarles en la respuesta.
Le escucho, Perdone, Oscar. gracias, licenciado. Perdone, tuve una interrupción ahí de corriente eléctrica. Creo que varios compañeros tuvimos el mismo inconveniente. Gracias por volver a aceptarme. Solamente quería preguntar, en el documento de Docs podemos nosotros personalizar la tabla. Por Claro. ejemplo, como aparecen las personas gramaticales, ¿verdad? Primera y del singular, segunda y Ujú. tercera y del plural, ¿verdad? ¿Podría Así agregar es. yo esos Sí, elementos sí, sí. para ser más explícito? Así es, no hay ningún problema. Si ustedes quieren, inclusive pueden personalizarla con imágenes, con colores, ¿verdad? No hay ninguna, ¿qué les digo yo? Limitación, ¿verdad? Ustedes quieren agregar una imagen alusiva a cada verbo, inclusive al momento que yo se los dé, excelente. No hay ningún problema, ¿verdad? No Muchas hay gracias. ningún problema. Ujú. Zaida tiene levantada la mano. Sí, licenciada, solamente 2 tablas tenemos que tener listas, Solo ¿verdad? 2 tablas, así es, porque serán 2 verbos, uno consonántico y uno vocálico. Ujú, así es. ¿Alguien más tendrá alguna dudita? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Bueno, aquí dicen muy interesante. Dice, sí, definitivamente todo esto es muy interesante. Siempre y cuando nosotros lo utilicemos también de esta manera de explicación, o sea, paso a paso. ¿Se acuerdan cuando iniciamos? Yo por eso les dije, conmigo no van a ver tanto la pronunciación. No, conmigo van a ver la escritura. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi estudiante comprenda por qué está escribiendo de esa forma. O si ven un libro, inclusive por qué en el libro lo está viendo de esa manera. ¿Qué significa cada partícula? Inclusive por qué cuando va a observar el verbo, lo va a observar, por ejemplo, primero como ilinic y ya cuando lo conjugue lo va a observar solo como con ilín. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Hay una entonces forma de escritura completamente distinta cuando está en infinitivo a como cuando está conjugada, ¿verdad? Entonces definitivamente varía, pero esto yo tengo que explicárselo a mi estudiante, no solo decirle, el verbo tal significa esto. ¿Y de dónde salió, verdad? ¿Por qué Y? ¿Por qué X? ¿Por qué XK? ¿Por qué tiene I o por qué tiene IN? Y después solo el verbo. No, o sea, ir explicándole el paso a paso. Está el marcador del tiempo, está el marcador de verbo y luego la partícula verbal. Uniéndolo todo junto, entonces definitivamente tenemos entonces yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, nosotros, o yo comeré, tú comerás, él comerá. Y entonces ahí ya tiene un poco de más sentido lo que estamos escribiendo. Los adjetivos, el hecho de escribir y, ishkoya, por ejemplo, resh, ¿verdad? El tomate verde. Entonces ya tiene un sentido. No solo es nada más de escribirlo y traducírselo de una vez. No. Recuerdo que en el chat inclusive, ¿verdad? En una tarea que se dejó, yo les decía, no les puedo dar todo porque si no, entonces no hay una búsqueda también del estudiante para el aprendizaje. Sin embargo, yo por eso los he ido conduciendo, ¿verdad? Poco a poco, para que ustedes vayan haciendo el descubrimiento de cada uno de estos elementos que tenemos en cuenta en la escritura de nuestras clases, ¿verdad? Vamos a ver por acá, dice, todos los semestres deberían llevar idioma vernáculo para aprender más. Miren, esto es extenso. Definitivamente. Y yo creo que cada uno de estos vernáculos tendría que ser uno, por lo menos uno por cada semestre, para que sea vernáculo 1, vernáculo 2, vernáculo 3 y vernáculo 4, mínimo, ¿verdad? Tendría que ser así, porque para que entendamos nosotros como en el vernáculo 1, historia. En el vernáculo 2, por ejemplo, toda la versión lúdica, toda la metodología. En el vernáculo 3, entonces ya viéramos nosotros todo el aspecto de ortografía y redacción. Y en el vernáculo 4, ya toda la construcción inclusive de párrafos, oraciones, historias, cuentos y todo lo demás, ¿verdad? Pero pues no es así. Bueno, ahí sí que espero que lo poco o lo mucho o no sé que les haya podido enseñar hasta este momento, pues les sirva. Y enhorabuena, se ha utilizado también por ustedes en el momento que
puedan desempeñarse dentro de la docencia, ¿verdad? Por mí ha sido todo entonces el día de hoy. Les deseo un excelente inicio de semana. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues el día miércoles entonces los espero con el agregado que les voy a hacer de la otra agenda pedagógica, que en este caso es solo el aporte para la comprensión de las oraciones, y luego entonces iniciaríamos de una vez con la conjugación de los verbos, asignando a cada uno de ustedes 2 verbos, que yo ya los voy a tener ahí en una lista y yo ya solo lo publico para que ustedes vayan tomando sus 2 verbos y comiencen a realizar el trabajo respectivo, ¿verdad? Entonces, un gusto siempre saludarles, que tengan igual ustedes un muy feliz día y pues que su aprendizaje hasta el momento haya sido de lo mejor, ¿sí? Bendiciones para todos y pues si Dios nos los permite, nos vemos el día miércoles.